No pudimos resistirnos. A ver, Majo, Claro, llegaron como 9 y agarramos 2. Y fue... Claro. Yo no quiero acusar a nadie, pero fue... Es que le iba a caer muy pesado mucho ¿Qué? a Majo. Claro. Para que no le haga mal. No, fue Gustavo Sirel el que decidió. Yo no quiero acusar a nadie, ni quiero poner en el tapete quién es el responsable. Pero bueno, te hemos guardado el 70%, 75% del recado. Así que gracias, Paola y Valen, y no saben lo lindo que huele. Bueno, ahora sí, vamos a presentar a nuestra invitada del día. Ella es Paula Penaca, diputada, secretaria del bloque de Unión por la Patria. Paula, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación y me voy a llevar un pedacito del rol de canela porque... Huele rico. Huele muy rico. Es terrible lo que es en este momento el estudio. Bueno, la primera pregunta obviamente es Rally Barrio Nuevo o el Chaqueño para Vecino. O bueno, tercera posición. Pensé que habían cerrado ya, habían firmado el acta. Menos mal que no me dejan afuera. La podemos abrir. Votar. Bueno, seguramente viendo las posiciones políticas del Chaqueño Palavecino estaría más en sintonía con Rally, pero si me dejas optar por la tercera posición, como buen peronista, voy a sumar en mi elección una voz femenina, la de la Sole, que la quiero mucho, pero además me parece que es importante en ese mundo del folclore que haya habido mujeres como la Sole que hayan logrado, ¿no?, instalarse, y además, bueno, porque tiene una voz fabulosa y es una gran artista, así que voy a ir por la tercera posición. Muy bien. Sin decir antes igual que banco mucho igual que los artistas se expresen políticamente. Sí, los banco más cuando se expresan políticamente para nuestro lado, porque bueno, eso es con lo que yo estoy de acuerdo, pero me parece que no hay que andar con medias tintas, así que en última instancia, respetable. El otro día mencionábamos algo de Horacio Guaraní, que él decía, quieren que yo cante de amor y de paisajes, ¿no? Y bueno, qué sé yo, también se expresan de otras cosas, digamos, los artistas y sobre todo los folcloristas en este caso, así que bueno, me parece que está muy bien el Rally. Igual vamos a hacer un definitivo, un cierre total, en un ratito, media hora vamos a hacer un cierre total. Vamos a lo nuestro. Desde el 2 al 20 y pico de febrero arrancaron las sesiones extraordinarias, hay un temario fijado, en sesiones extraordinarias el temario lo pone el Ejecutivo, Así es. Están allí reforma laboral, es una de ellas, también la ratificación del Acuerdo de Libre Comercio Mercosur-Unión Europea y la ley de glaciares, creo que también entra por allí, lo que sería la modificación. Y no sé si hay alguna más, creo que son las fundamentales. No, después hay un nombramiento de un embajador un pliego que tiene que aprobar el Senado, pero centralmente son esas tres leyes que vos mencionabas. El Ejecutivo acotó el temario que tenía pensado inicialmente para el periodo de extraordinarias que ya atravesamos en diciembre. Había una fiscal y una penal, ¿no? Había una fiscal y una penal que la han dejado de lado. Nos parece una decisión respetable porque efectivamente no se puede dar tratamiento exprés a grandes reformas que suponen muchas veces la modificación de la estructura legal del país y de la estructura económica o con un impacto en la estructura económica. Y lo mismo pensamos para centralmente la ley de flexibilización laboral que están queriendo impulsar y sacar de manera express, iniciando el debate en el Senado de la Nación, que además ya tuvieron un primer fracaso, que fue un fracaso de Bullrich, además que en su interna dentro de la Libertad Avanza intentó apurar en diciembre y sancionar rápidamente, darle media sanción rápidamente a esta ley, y la verdad es que fracasó. Claro. ¿No? Y con ella el gobierno. Y ahora yo creo que va en camino a el mismo destino, porque la verdad es que una ley de esa naturaleza que quiere modificar la estructura del trabajo en la Argentina, que vos sabés, Roberto, que ha sido siempre uno de los ejes centrales del desarrollo de nuestro país, ¿no? Tener un sistema productivo fuerte, con derechos laborales para los trabajadores y las trabajadoras, querer hacer eso de un plumazo, sin respetar los procesos, los tiempos de los debates, no es algo que yo crea que vaya a tener éxito. Ellos deberían iniciar este debate en las sesiones ordinarias en marzo y darle tiempo además a que se pongan en discusión los muchísimos proyectos que nuestro bloque, pero también otros tienen presentados, porque todos creemos que se pueden revisar y construir una modernización del mundo del trabajo. Ahora, no con la quita absoluta de derechos. Claro. En ese sentido, si tuvieses que dar una perspectiva sobre lo que va a ocurrir, el gobierno ha conseguido algunas mayorías o algunos números importantes luego de la victoria
en las elecciones, en las nacionales. ¿Vos crees que puede reeditar acá eso o hay alguna chance de que, no sé, se den vuelta algunos y no decidan acompañar el proyecto de gobierno? Bueno, ya les pasó también, ¿no? El día anterior a fracasar con el intento de dictamen de la ley de reforma laboral, hubo una sesión en la Cámara de Diputados de la Nación donde, por una cuestión, creo yo, de sostener algo de coherencia de algunos sectores dentro del Congreso, dentro de la Cámara, logramos, por ejemplo, que el presupuesto no se aprobara incorporando la eliminación de la ley de emergencia en discapacidad, y la eliminación de la ley de zona fría y algunas tantas cosas que el Ejecutivo había metido haciendo trampa dentro de la ley de presupuesto, cuando ya esas leyes, tanto la de emergencia y discapacidad como la de zona fría, habían sido aprobadas casi por unanimidad en su momento, ¿no? Bueno, ahí tuvieron algunos que se les dieron vuelta con un poco de coherencia y un poco de dignidad. Y esto puede volver a pasar. Yo no tengo dudas de eso, ¿no? Hay que trabajar, hay que construir consensos, hay que movilizarse en la calle, pero no es imbatible este gobierno. ¿Qué es innegociable en los términos? A ver, el gobierno, el proyecto que mandó es un proyecto con muchos artículos. Sí. Más de 200 artículos creo que quedó el último dictamen del Senado, o sea, imposible también de revisar, de tratar rápidamente express. Que tiene incluso algunos avances sobre cuestiones fiscales, digo, ¿no? Es bastante. Sí, la mitad del proyecto diría que es impositivo, que es una reforma impositiva encubierta, ¿no? Que además de financia a las provincias, avanza en el de financiamiento de las provincias, que también es una política del gobierno nacional constante, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿qué sería innegociable para el gobierno en ese contexto según tu óptica, digamos? ¿Qué cosas en realidad el gobierno puso para ver si pasaban, pero que de qué manera ellos podrían presentar ante la sociedad o ante sus votantes un éxito? ¿Qué cosa dirían? Bueno, queríamos esto y esto lo logramos, el resto lo resignamos. Bueno, yo creo que un poco también es la estrategia del gobierno, ¿no? Ir por todo y después quedarse con algo. A mí me parece que el modelo económico de Javier Milei necesita urgente el proceso de flexibilización laboral y de desorganización del movimiento obrero, ¿no? ¿Por qué? Son las dos cosas. El proyecto apunta a las dos cosas, ¿no? Apunta a algunos aspectos de limitar derechos de los trabajadores, como pueden ser las vacaciones, que plantea el fraccionamiento en un mínimo de 7 días, como puede ser el horario de jornada laboral, que también plantea algo que llaman libertad horaria, pero que en realidad es la puerta para que los empleadores, que siempre en esa relación de poder tienen más posibilidad de imponer, dispongan del tiempo de los trabajadores y las trabajadoras. Hay algunas cosas que tienen que ver con los derechos de los trabajadores, por supuesto que se meten también con limitar los convenios colectivos, intentan que la negociación sea por empresa o incluso individual, cosa de quitarle poder al sector más desfavorable en esa relación, pero además quieren intentar la destrucción de los sindicatos, que por supuesto en la Argentina tienen una historia trascendente en defender los derechos de los trabajadores, que también hoy podríamos decir que es necesario de alguna manera que estén con más fortaleza, que haya mayor participación, mayor afiliación, porque eso genera mejores condiciones en cualquier negociación, pero que lo que creo que nadie va a estar en desacuerdo es en que tienen que existir, porque justamente si no, no hay ninguna forma de equilibrar esa relación desigual. A mí me parece que son los dos objetivos del gobierno, ¿no? Generar un mercado de trabajo donde en teoría haya mejores condiciones para la inversión, esto de darle un marco jurídico más favorable a las empresas, y además desorganizar y desarmar la organización sindical. No sé efectivamente con qué se conformarían, pero me parece que van por eso es lo estas central, dos cosas. digamos. Eso es lo central. Yo creo que sí. Bueno, y luego, por supuesto, la cuestión impositiva que decíamos también al inicio, ¿no? Porque, digamos, su modelo necesita sacarle la herramienta a la organización sindical y quebrar también lo que es la programática de derechos, digamos, ¿no? Que constituye un sindicato. Vos pensás, Roberto, que empieza a haber en la Argentina, quizás de a poco, una situación de crecimiento de la desocupación y de destrucción de las empresas, de las pequeñas empresas. Y empieza a haber en la Argentina un crecimiento que solo está circunscripto
a materias de desarrollo económico que no generan empleo, ¿no? En lo vinculado con el petróleo, con la minería. Entonces, bueno, vos efectivamente vas a tener un crecimiento de la masa de desocupados y vas a tener, como tuvimos en otra época en nuestro país, una resistencia de los trabajadores organizados. Bueno, si hay menos herramientas de organización y se va bajando la vara. Y después hay algo más, si querés, simbólico, subjetivo. También yo creo que lo que se ataca en esta flexibilización laboral es el tiempo de las personas, la disponibilidad del tiempo, ¿no? Vos pensás que hoy cualquier persona en la Argentina para vivir tiene que tener 3 trabajos. Cuando uno tiene menos tiempo de ocio, tiene menos tiempo de disfrute con su familia, tiene menos tiempo de socialización, tiene menos tiempo para organizarse con otros, ¿no? Tiene menos tiempo para estudiar. Entonces hay algo de absorber el tiempo de las personas, de los trabajadores y las trabajadoras, que termina redundando en un proceso de desorganización de lo colectivo, desorganización de lo comunitario. Si vos querés imponer algo que va a ir en contra de las mayorías, necesitas también ese cambio social, ¿no? Hoy la uberización del mundo del trabajo, como se le llama, que todo el mundo necesita por decisión de este gobierno, ¿no? Que implementa esta política económica que destruyó el salario, empezando en aquella en esa primer medida de diciembre, cuando hicieron ese proceso brutal con el que desembarcaron en el gobierno, haciendo pelota el precio del peso en la Argentina. Sí. Bueno, ya desde ahí para acá han destruido el salario. Vos hoy tenés una canasta familiar tipo alrededor de 1.400.000 pesos, que es el equivalente a casi 4 salarios mínimos vitales y móviles. O sea, no alcanza. No, claro. Pero bueno, me parece que es un poco por ahí lo que están intentando construir. Uh-huh. Ahora, quiero ir sobre este punto porque me da la impresión de que el gobierno considera que el resultado de la elección es como una aprobación, digamos, a este tipo de cuestiones. ¿De qué manera uno le pone freno? Pues tampoco vemos una activación en la calle, o por lo menos hasta el presente. Ayer marcharon los jubilados, han sido reprimidos nuevamente. ¿De qué modo se genera o se podría generar un número parlamentario y también una fuerza social en la calle como para decir, bueno, equilibramos el resultado de la elección? Sí, obviamente recién llevada adelante la elección con un triunfo electoral, en principio, sin dudas que hay que reconocer del oficialismo, hay un proceso natural de desmovilización, ¿no? Pero eso no supone que no se pueda reconstruir. Yo creo que la discusión sobre la flexibilización laboral es una oportunidad para eso. En diciembre, cuando ellos tienen que posponer el tratamiento y no pueden hacer esta aprobación express, era también en el contexto de una movilización en Plaza de Mayo, donde muchos sindicatos, trabajadores y trabajadoras salieron a la calle. A uno siempre le gustaría que eso tuviera más potencia, pero eso se construye y es un proceso. Creo que durante todo este último año también se lograron triunfos de sanciones de leyes, pero que en realidad es de procesos de organización en la calle que después se expresan con presiones sobre los diferentes representantes del pueblo para que voten a favor de la ley de emergencia en discapacidad, de la ley de financiamiento universitario. O sea, hemos tenido algunos éxitos relativos en el marco de la imposición de un modelo que claramente nos va haciendo perder calidad de vida todos los días. Yo creo que es posible y que hace falta 2 cosas, Roberto. Una conducción política clara del peronismo, que es la expresión de la oposición única en la Argentina. Por eso ellos atacan a Cristina, ¿no? También estamos hoy a 20 y pico de enero, estamos estrenando el primer mes de un nuevo año con presos políticos en la Argentina. Total. No solo Cristina, también Julio Devido, sigue presa Milagro Sala en nuestro país, y eso no es casual, ¿no? Entonces, eso es necesario para el proceso de organización y de movilización popular, una conducción clara. Por eso Cristina está presa y proscripta. Exacto. O sea, la desmovilización un poco también es consecuencia de esta condena injusta, siendo inocente, y de esta proscripción política. Y desorganización, ¿no? Generan desorganización también. A ver, la gente se moviliza a veces en contra de cosas, sin duda, hay una reacción natural, pero también a favor de otras. Entonces el proceso de desorganización del peronismo
que inicia con la proscripción y la detención de Cristina y que después tiene muchos capítulos, también hace que quizás sea menos contundente nuestra propuesta de cara a la sociedad. Por eso, por ejemplo, en el caso de la discusión del proyecto de flexibilización laboral del gobierno, nosotros no solo nos oponemos, sino que venimos trabajando en nuestros 2 bloques en un montón de propuestas, porque de verdad creemos que hay cuestiones para repensar del sistema de trabajo en la Argentina. Para empezar, hay un nuevo capítulo entero que son las economías de plataforma y sus trabajadores, que creemos que hay que pensar cómo darles protección, cómo construir algún nivel de regulación, que para ellos es una mala palabra, pero nosotros vamos a seguir reivindicándola, que el Estado intervenga para cuidar a los más débiles. Tenemos que pensar también quizás cómo hay una reducción de la jornada laboral en la Argentina. Nosotros estamos proponiendo una jornada de 7 horas que va a permitir incorporar más personas al mercado laboral formal en nuestro país. Bueno, tenemos varias propuestas, hay que construir también mayor paridad en las licencias parentales, hay un montón de cosas para revisar. Bueno, son propuestas. Hay una cosa que igual yo diría que si uno abre la discusión con este estado de desmovilización o de repliegue popular, siempre se corre un riesgo, digamos, ¿no? Por eso las cláusulas de ultraactividad, digamos, bueno, mejor que quede algo del 75 a poner algo del 25 o del 26 si es peor, digamos, ¿no? Y en ese sentido yo escucho atentamente los discursos de la CGT. Yo no veo ahí una conexión entre esa dirigencia sindical en cuanto a comprensión de lo que está ocurriendo entre lo que le pasa a Cristina y lo que le está pasando al movimiento obrero. Y eso me parece que es una tragedia en términos de activar mecanismos que puedan detener la pulsión del gobierno de destruir al movimiento obrero. No sé cómo lo ves vos, pero a mí me preocupa esa desconexión. Sí, a mí me parece que es una estrategia bastante exitosa de los modelos neoliberales disociar, ¿no? Que cada sector piense que su problema es solo suyo. Sí, claro. Y que no pueda entender que hay algo de la fuerza que puede consolidarse desde una propuesta política que tiene que integrar a todos los sectores, ¿no? Es como si yo dijera, bueno, los problemas de la flexibilización laboral que quiere imponer el gobierno son los problemas de los sindicatos. Bueno, no son los problemas de los sindicatos. Ahora también hace falta que eso sea de ida y vuelta, claro, ¿no? Claro. Entonces, me parece que ahí ellos logran desarticular, podría decirlo con los movimientos sociales, que si disocian sus reclamos y sus reivindicaciones de la agenda general del peronismo o de la política expresada en cualquier fuerza del campo nacional y popular, también estarían aislándose. Bueno, vos lo mencionabas recién con la CGT, con las organizaciones políticas. Yo creo que tenemos que lograr romper esa trampa que nos ponen, saltear esa trampa que nos pone el gobierno. Y entender eso, ¿no? Que un peronismo, que es la fuerza política opositora única en la República Argentina, con una conducción proscripta, impedida, que es la de Cristina, nunca va a tener la potencia necesaria. Por eso debería unirnos a todos una misma bandera, que es la de la liberación de Cristina, vuelvo a decir, de Cristina y de todos los presos políticos de nuestra fuerza que están presos por haber peleado contra los grandes intereses económicos, incluso transnacionales, que hoy se imponen en la Argentina porque Milei les tiende la alfombra roja, ¿no? Claro. Escuchaba hoy como estaba sentadito en primera fila nuestro presidente, que no deja de ser nuestro presidente y lo respetamos, pero la verdad que nos dejan en una posición, ¿no?, bastante compleja, aplaudiendo a Trump en este invento de crear un nuevo Consejo de Paz en contra de todos los organismos internacionales que históricamente han garantizado que haya un funcionamiento, por lo menos en el marco de la paz y ¿no?, con todas las críticas que podemos hacerles. No, mejor que esté la ley a que no esté. Exactamente, bueno, por lo mismo, ¿no? Por lo que hablábamos, porque si no sabemos que hay países débiles y países con más fuerza. Peter Lamelas, el embajador de los Estados Unidos, cuando tuvo que en el Senado contar lo que venía a hacer a la Argentina, habló de dos cosas. Un poco hacer lo que está haciendo Santilli, no sé si se ocupa Santilli de lo que Lamelas tenía que hacer, le está resolviendo el trabajo,
Y por el otro lado, también que Cristina tenía que estar presa, ¿no? O sea, metiéndose en la interna del peronismo. Se ve que la conducción de Cristina a Peter Lamelas no le gusta. Pero pareciera que hay otros peronistas a los que tampoco le gusta la conducción de Cristina y aprovechan un poco la situación de prisión o de proscripción política impuesta sobre ella. ¿Qué reflexión te merece eso? ¿Qué es lo que te hace pensar? Bueno, me parece primero que es muy injusto porque cualquier dirigente del peronismo que se precie tiene que poder reconocer que los mejores años del pueblo, los de la felicidad de nuestra gente, los del crecimiento de nuestra nación, están vinculados con los gobiernos de Néstor y de Cristina. Y además porque efectivamente durante esos años también hemos tenido un crecimiento en nuestra capacidad de representar, ¿no? Entonces yo me pregunto, esos dirigentes que cuestionan o que no les indigna que el poder económico y el poder extranjero estén en sintonía con la prisión de Cristina, ¿qué es lo que realmente les interesa? ¿No? ¿Representar a quién? ¿Representar a la sociedad, representar a los electores o representar intereses que son inconfesables además, ¿no? Bueno, primero eso, ¿no? Nadie podría negar esas dos condiciones claras de los momentos en los que Cristina y Néstor gobernaron la Argentina y condujeron a nuestra fuerza. Y después hay algo también, casi como que uno diría en criollo, tirarse un tiro en los pies, ¿no? Yo me preguntaría, ¿quién cree que es un beneficio que Cristina esté presa? ¿Quién no ve que ese avance hoy sobre Cristina después es el avance sobre cualquier dirigente de nuestra fuerza que tenga la voluntad de discutirle algo al poder real, ¿no? Eso también es algo que no tiene sentido. Uno, si quisiera, yo entiendo que haya algunos dirigentes que crean que esto es una posibilidad para su crecimiento personal o para un proyecto de hecho, personal. Lo es. Que lo es, sin dudas lo es. Mediáticamente hablando sí. Pero la verdad es que es como bastante poco inteligente creer que eso es posible, ¿no? Si no peleamos por la libertad de Cristina, si no entendemos que esto es un ataque contra cualquiera que quiera representar a nuestra fuerza política, que obviamente lo ponen en cabeza de ella porque es la que más capacidad tiene de hacerlo, entonces ¿por qué dejarían a otro avanzar en ese lugar? Entonces hasta me parece estúpido, debo decirte, hablando mal y pronto, y entonces es injusto, es estúpido, no ha dado resultados. Cuando, voy a ir a un ejemplo concreto. En la última elección no hay ninguna duda que el desdoblamiento, por ejemplo, de la elección en la provincia de Buenos Aires no fue exitoso a los efectos de ganar la elección, porque la elección anterior hizo una especie de encuesta, ¿no?, de cómo iba a ser el resultado, y eso abroqueló al antiperonismo, que en la Argentina tiene una expresión bastante potente. Entonces, si eso no sirvió para nada, y eso solamente tenía un objetivo, que era cuestionar de alguna manera la conducción de Cristina, que tenía una estrategia clara y que la hizo pública, entonces nos estamos tirando un tiro en los pies, ¿no? Uh-huh. A mí me preocupa mucho la división del peronismo, entre otras cosas porque creo que es parte de una estrategia impuesta, digamos, ¿no? Más me preocupa que encuentre campo fértil, ¿no? De dirigencias capaces de aceptarlo y encima ponerse en lugar de víctimas de la situación, porque la que está presa es Cristina, digo, eso es una obviedad, ¿no? O sea, José 11, si quieren pasar, creo que estuvo Grabois en estos días, la vio bien a Cristina, dijo Grabois, ojalá hayan hablado de varias cosas, digamos, también, ¿no? Pero está presa y con restricciones que solo ella tiene en la Argentina. Sí. Ni el peor delincuente en una cárcel de seguridad tiene impuestas las restricciones que hoy Cristina tiene en su prisión domiciliaria. Y la verdad es que además también es bastante claro cuándo y por qué le aplican esas restricciones, ¿no? Acordate, Roberto, que fue cuando ella se reunió con economistas del Partido Justicialista, con los cuales discutía algo que creo que es lo que debería estar ocupando a los dirigentes del peronismo, que es la discusión de un modelo económico de desarrollo nacional, de crecimiento para la Argentina. La verdad que no es casual que sea ese el momento en que reaccione el poder mediático, el poder económico, que por supuesto tienen de rehenes al judicial. No la quieren haciendo política y no la quieren conduciendo. Exactamente. Una alternativa. Me parece clarísimo lo que pretende
el poder económico y sobre todo el poder imperial. Digo, yo creo estatura es como... Pero así todo veo que hay gente que no lo quiere ver. O sea, como que... ¿viste? Como una obviedad. Para mí es fácil, ¿no? Lo que quiere tu enemigo no es lo que te sirve a vos. Yo qué sé. No, bueno, sí, claro. Pero viste que hay como... o rencores, o vaya a saber qué cosas que hacen que la gente a veces no funcione con la lógica, una lógica común, funciona con una lógica particular. Sí, yo creo que no es imposible tampoco resolver eso. Mira, vos hablábamos antes de empezar, de salir al aire, sobre el Congreso y sobre cómo estaba el bloque. Bueno, la verdad es que tiene que haber un esfuerzo de parte de quienes tenemos algún nivel de representación o alguna responsabilidad institucional. El bloque de la Cámara de Diputados, que es lo que a mí me toca, digamos, de Unión por la Patria, del peronismo, la verdad que no tiene una homogeneidad. Y no, todos claro. en ese bloque hacemos un esfuerzo grandísimo. Incluso yo voy a mencionar un esfuerzo particularísimo que ha intentado ser teñido negativamente, que con las diferencias, cuando incluso nosotros expresamos diferencias, ¿no? Yo soy dentro del peronismo de un sector claro, ¿no? Milito en la Cámpora, soy kirchnerista, cristinista, etcétera. Bueno, cuando quien era presidente del bloque de diputados, Máximo Kirchner, tuvo una diferencia con nuestro gobierno en ese momento, incluso aún con su renuncia a la presidencia del bloque, todos hicimos un esfuerzo para seguir sosteniendo la unidad de un bloque que entendíamos que era la garantía de posibilidad de avanzar en las medidas que nuestro gobierno quería tomar y que necesitaban acompañamiento del Congreso en ese momento, de la Cámara de Diputados. Y así como ese ejemplo, hoy también nuestro bloque es un bloque heterogéneo, con diferentes expresiones, y la verdad es que hemos hecho esfuerzos desmedidos para sostenernos en unidad, que bueno, obviamente siempre tiene que haber de las dos partes, ¿no? Cuando a principios de este año el gobierno avanzó en esta lógica extorsiva contra los gobernadores, lamentablemente perdimos algunos de los diputados de la provincia de Catamarca particularmente, pero hasta ese momento, la verdad que si hay voluntad y el interés que prima es el interés del conjunto, y podemos dejar de lado los proyectos personales por un rato, porque en la política obviamente hay ambición, claro, y también eso construye a veces la pujanza de una fuerza política, pero si lo podemos hacer, y si lo hacemos en el bloque de diputados, y si lo hacemos en el bloque de senadores, yo la verdad le pediría la misma responsabilidad a todos los dirigentes del peronismo. Se entiende. A ver, tema cardiopatías congénitas, voy a ir para otro lado, porque entiendo que vos impulsaste una ley, si bien esto era un programa que había puesto en vigencia Cristina Kirchner. Nosotros tenemos acá un dicho que qué cosa no hizo Cristina, ¿no? Casi te diría que la segunda fase de la democracia argentina, de profundización de la democracia, tiene el apellido Kirchner, ¿no? Y Cristina en particular me parece que ha dado avances también institucionales en ese sentido, la reforma de los códigos, bueno, se ha metido con todo. Eso yo a veces lo pienso para pensar la cantidad de... No la cantidad, la potencia con la que la atacan, de algún modo para está explicar vinculada con eso, sin duda, la potencia transformadora que tuvo, ¿no? Poner una democracia, ponerle contenido a la democracia, ¿no? Porque eso es un poco lo que hicieron muchos de los gobiernos en ese momento de la patria grande, pero en la Argentina en particular, bueno, ponerle contenidos. Che, si acá dice que esto tiene que ser un derecho, activemos los mecanismos para que sea un derecho y no sea una letra muerta. Entonces, cardiopatías congénitas es algo, me parece, que muestra también un costado, que es el costado de la crueldad de este gobierno sobre los sectores vulnerables, ¿no? Discapacitados, jubilados, y ahora también con aquellos que creo que es una de las causales de muerte pediátrica más importantes, ¿no? La segunda causa de muerte neonatal en la Argentina es por cardiopatías congénitas. Nacen en nuestro país alrededor de 4.000 chicos y chicas con estas cardiopatías por año. Y el programa atendía una realidad, que es muy importante la detección precoz. Sin detección precoz, que es una ecografía sencilla y simple que se le hace a la madre embarazada. Uh-huh. Sin esa detección precoz, casi es imposible salvar la vida de ese chiquito que nace con esta enfermedad, porque lo que requiere la enfermedad es que muchas veces se opera inmediatamente después de nacido.
el niño o la niña. Entonces, lo que el programa generaba era eso, un centro coordinador de derivaciones, la obligatoriedad, la ley también cuando la sancionamos, la logramos sancionar gracias al impulso de las familias en el 2023, lo que hacía era incorporar en el programa médico obligatorio este control previo al nacimiento y un centro derivador. Con 7 especialistas venía funcionando hasta ahora, funcionaba en el ámbito del Garraham, que lo que hacían era identificar dónde había necesidad de derivaciones para que esos chiquitos nacieran en los establecimientos de alta complejidad para poder salvar sus vidas. Esto es lo que desarticula el gobierno. Hoy no queda ninguno de esos 7 médicos que existían, que además tenían mucha experiencia, que venían trabajando hace muchísimos años en esto, y por supuesto eso desarma el programa, ¿no? Si no hay médicos que trabajen en la derivación de los chiquitos, si no hay control del Estado en el cumplimiento del programa médico obligatorio y entonces no solo el programa que depende del Estado, que es el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, sino también las prepagas y las obras sociales empiezan a hacerse los distraídos, ¿no? Claro. Y le dan vueltas a las madres para hacer los estudios y evitan después la continuidad de esos tratamientos. Un niño, una niña que nace con cardiopatías congénitas en la Argentina necesita después seguir siendo tratado de por vida. La ley también, cuando la sancionamos, incorporaba esto de todas las etapas de la vida, que quizás son tratamientos poco complejos, pero también hay algunos de complejidad, porque a algunos chicos les quedan secuelas de esta enfermedad. Entonces es de un nivel de crueldad a la que este gobierno nos tiene bastante acostumbrados, pero me parece que con estos temas no se pueden meter. No es como pasó con las familias de personas con discapacidad. La verdad es que el Estado tiene que acompañar esas situaciones, porque son situaciones distintas, diferentes, que requieren además, por cómo está planteado el sistema médico de salud, que esto es una discusión más profunda, muchos recursos materiales para poder afrontar y garantizar la vida de una persona con discapacidad, de una persona con una cardiopatía congénita. Entonces, lo que le estamos reclamando además al ministro Lugones, que ya no vino al Congreso cuando fue el escándalo del fentanilo contaminado, que tampoco vino al Congreso cuando se descubrió el robo a las personas con discapacidad llevado adelante desde la ANDIS, en connivencia con Karina Milei, que parecía ser la jefa de esa estafa y de ese robo y ese hecho de corrupción terrible. Bueno, que venga a explicar qué piensan hacer con este programa. Que dejen de publicar en las redes que todo funciona perfecto, cuando hay personas de carne y hueso con las que estuvimos reunidas el otro día y reunidos en el bloque, que están viendo cómo se deteriora la calidad de vida de sus hijos o cómo se pone en peligro el nacimiento de sus hijos porque no son atendidos y atendidas como corresponde, ¿no? Paula, te quiero agradecer muchísimo que hayas estado acá. Llévate un rollito de canela. Un rol de canela, me llevo. Sí, están muy ricos, o por lo menos huelen espectaculares. Y gracias por venir al piso de la 530, la Radio de las Madres. Estuvimos hablando con Paula Penaca, secretaria del bloque allí de Unión por la Patria, y una gran peleadora, una gran luchadora, porque también es cierto que mientras por un costado se da la pelea o la discusión alrededor de cómo el peronismo tiene que aglutinarse y no romperse o dividirse, que es un tema, como ustedes verán, que la embajada tiene una especial atención para que ocurra. Por el otro lado, también hay que defender a los niños y las niñas, y también defender a aquellas familias que están desesperadas por estas cardiopatías. Se hace muy difícil y bueno, es muy valioso entonces en tantos frentes a la vez luchar. Se puede. Y nosotros nos vamos despidiendo. No sé cómo quedó finalmente. Solo quiero saber si llegó al 99% Rally Barrio Nuevo o quedó en el 98%. En el 97. 97 y mirá, fue cayendo. Se largaron todas las terceras posiciones. Y porque vino Penaca y dijo, yo voy con la Sole. Tiene razón, dice, vamos con Teresa, con Ramona Galarza. Me encantó. La verdad que trajo Armulio bárbaro. Sí, Armulio pelote que armamos. Y hay que ponerse picante como en la cámara, mira. Muy bien. Muchos cariños para Paula también de la gente, muy interesante la charla. Muchísimo